Hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por la bienvenida. Yo sé que esperaban ver a Isaac, pero por cuestiones que solamente Dios puede determinar, pues aquí estoy el día de hoy. Yo, como ya dijeron, soy diácono en la Iglesia Cristiana Remanente. Reciban un cordial saludo de nuestros pastores, también de todos los hermanos de la Iglesia. Y pues quiero agradecer a ustedes, la Iglesia Cristiana Renovación, al pastor Santiago Fuentes y al hermano Isaac Hernández por esta oportunidad de predicarles. Hermanos, antes de comenzar, no sé si me quieran acompañar en una oración para que por favor pongamos este momento y este tiempo en sus manos para que Él sea glorificado a través de su palabra. Acompáñenme a orar, por favor. Padre bendito que estás en los cielos, te agradezco el día que nos dejaste hoy abrir nuestros ojos, respirar, Señor, y de darnos la oportunidad de venir a adorarte y glorificarte, porque tú eres el único, santo, bendito, poderoso y eterno Dios. Te doy gracias por la Iglesia Cristiana Renovación, en la que hoy tú me das la oportunidad de predicar. Te suplico, te pido, Señor, que sea tu palabra la que impacte los corazones de los hermanos y también que esté impactando a mi vida todos los días. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Es para ti, porque tú lo mereces todo. Te pedimos por los enfermos, Señor, de esta y de otras iglesias. Te agradecemos por todo lo que nos das y por todo aquello que no nos das, Señor, porque todo es para tu gloria. Y todo lo que es bueno para ti es bueno para nosotros. Gracias, Padre. Te pongo este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, prepárense en sus asientos. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Lo bueno que nada más me dieron 2 horas, entonces no se me vaya a aburrir. No, no es cierto. Vamos a tomarnos el tiempo normal de oración, de predicación. Y déjeme comenzar con lo siguiente. Imagínese, vamos a hacer este ejercicio mental. Imagínese que usted, que nos está viendo por Facebook, que es de la Iglesia Cristiana Renovación, y si usted no es de la Iglesia Cristiana Renovación, también hágase este ejemplo. Imagínese que usted nació, es oriundo, pertenece a la delegación Miguel Hidalgo. Imagíneselo usted es de ahí, ¿ok? Ahora imagínese lo siguiente. Imagínese que Dios le ha comunicado a la delegación Miguel Hidalgo que se va a convertir en una nación. Eso solamente es un ejemplo, hermano, pero por favor haga esto, que la delegación Miguel Hidalgo se va a convertir en una nación. ¿Sale? Y ahora Dios también le comunica lo siguiente: como usted se va a convertir en una nación, vea lo que Dios le comunica. Y le empieza diciendo esto: si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cumplir todos mis mandamientos y estatutos, y si no me amares por sobre todas las cosas, tú, habitante de la futura nación de Miguel Hidalgo, maldito serás en tu ciudad, y maldito serás en el campo, maldito el fruto de tu vientre, malditas tus posesiones, maldito será tu entrar y maldito tu salir. Tú, habitante de Miguel Hidalgo, te casarás con la mujer que amas, pero otro dormirá con ella. Edificarás casa y otro habitará en ella. Te heriré de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina. Tus hijos e hijas serán entregados a otras naciones y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día. Enloquecerás a causa de todo lo que verán tus ojos. Vendrán naciones fieras contra ti, que no respetará al anciano ni al niño. Por la hambruna y la guerra que sufrirás, te comerás a tus propios bebés, y si fuere posible, a los de tu casa. A causa de todo esto serás reducido a un pequeño puñado de habitantes. Todo esto, si no me amares por sobre todas las cosas, y no atendieres a mis mandamientos y estatutos para pasarlos de generación en generación.
Hermano, yo quisiera preguntarle con esto que usted acaba de escuchar. Yo le pregunto, ¿qué harían ustedes? ¿Tendrían un sentido de urgencia por conocer a Dios y amarlo y cumplir todos sus mandamientos? ¿Qué tan urgente sería para ustedes inculcarles el amor a Dios a sus hijos, vecinos y demás personas y enseñarles sus mandamientos para no sufrir todo lo que Dios le acaba de avisar? ¿O simplemente usted no creería esto y seguiría viviendo su vida como siempre? Bueno, pues esto fue lo que Dios a través de Moisés le advirtió a Israel. Hermanos, viaje conmigo al pasado, por favor. Y situémonos 40 años después de que el pueblo de Israel había salido de Egipto. Y estamos en un momento donde Moisés estaba aproximadamente en su último mes de vida. Moisés, entendiendo toda esta situación de que Israel entraría a la tierra prometida, pero que estarían rodeados de pueblos idólatras que podían influir en ellos si no entendían quién era Jehová, su Dios, ni sus mandamientos. Por lo tanto, Moisés reúne al pueblo con un sentido de urgencia para hacerles un llamado a esta segunda generación en forma de mandato. Y ahora sí, le invito, por favor, vaya usted a su Biblia. Abra, por favor, Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 9. Le repito, Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9, y leamos las escrituras. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo que acabamos de leer, hermanos, es el famosísimo Shema de los judíos. ¿Por qué se llama Shema? Porque esa palabrita que usted escucha como oye Israel, también se puede traducir como oye, escucha, pon atención. Por eso se llama así. Ahora, hermano, ¿qué es lo que le está diciendo Moisés, que es el autor original, a la audiencia original en esto que acabamos de leer? Bueno, lo que le está diciendo es, Israel, escucha, pon atención, que solo Jehová es Dios. Por tanto, debían amarlo, guardar su palabra, enseñarla a sus hijos y anunciarla al mundo. Ahora, ¿eso qué significa para nosotros? ¿O qué es para nosotros? Para nosotros es un llamado urgente a obedecer el más grande mandamiento. Un llamado urgente a obedecer el más grande mandamiento. Ahora, ¿cómo vamos a atender a ese llamado? Lo vamos a atender en dos puntos o en dos temas. El primer punto, ama a Dios, fíjese, es una orden. Ama a Dios y obedécelo. Y el punto número 2, ama a Dios también como un mandato con sentido de urgencia. Ama a Dios y predícalo. Y lo vamos a ver en dos incisos. Predícalo a tus hijos, inciso A, y predícalo al mundo que te rodea, inciso B. Pero vayamos, por favor, al primer punto. Recuerde, el primer punto es ama a Dios, ámalo y obedécelo. Vea lo que dice su Biblia, versículo 4. Oye, escucha, pon atención, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hasta el día de hoy, hermanos, el Shema es uno de los textos más significativos de los judíos y se llama Shema por lo que yo ya les dije, porque esa palabra es escucha, pon atención, es un mandato de urgencia y era algo que debían poner atención de forma continua, todos los días de su vida. ¿A qué debían poner atención? Vea, que Jehová nuestro Dios, Jehová
uno es. Como algunos de ustedes recordarán, Jehová, el nombre de Dios, el tetragramatón, es impronunciable para los judíos. Por eso cada vez que lo ven ellos pronuncian Adonai. Jehová es el nombre de Dios que escogió para presentarse a sí mismo a su pueblo. Y encontramos este nombre por primera vez en la Biblia en Génesis 2:4. Se lo voy a leer, Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. La palabra Jehová, entre otras cosas, significa Dios autoexistente, Dios eterno, Dios que cumple su voluntad. Eso es lo que el pueblo de Israel tenía que estar teniendo presente. Ahora, la palabra Dios es una palabra que es un sustantivo masculino plural, o sea, que puede traducirse como la palabra dioses, pero lo que estaba queriendo decir Moisés en esa época a la audiencia es que Dios estaba conformado por una pluralidad de personas. Es lo que ahora nosotros conocemos como Trinidad, un solo Dios en tres personas. Tal vez Moisés no entendía el alcance de estas palabras, pero es lo que estaba diciendo. Moisés le estaba diciendo esto al pueblo de Israel. Ahora, ¿a qué parte o a qué pueblo de Israel se estaba dirigiendo? Bueno, para estas alturas sabemos que toda la primera generación que había salido de Egipto ya había muerto, como Dios se los había prometido. Vea usted Deuteronomio 1:34, 35. Deuteronomio 1:34, 35. Y dice así la palabra de Dios. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que yo juré que había de dar a vuestros padres. Entonces, ¿a quién le estaba hablando? Vea usted más adelantito, Deuteronomio 1:39. Deuteronomio 1:39 dice así: y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Estos niños, hermanos, que ya tenían alrededor de 40 años, más o menos, y la gran mayoría ya eran padres, estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Todos ellos habían vivido durante 40 años en el desierto, y fíjese, y habían visto todas las maravillas que Dios había hecho con ellos. Todas las guerras que ganaron a pueblos mucho más poderosos que ellos. Muchos de estos pueblos que fueron derrotados eran conocidos por ser tierra de gigantes, pero si recuerda, Moisés les dijo en Deuteronomio 3:22, no los temáis porque Jehová, vuestro Dios, es el que pelea por vosotros. Vea cómo Jehová de los ejércitos era quien peleaba la batalla de su pueblo. Por otro lado, Israel tenía que recordar que Jehová es un Dios santo, y debido a su santidad, él castigaba el pecado. Y había decidido, como ya vimos, que ninguno de la primera generación entraría a la tierra prometida. Pero no solo a ellos. También se lo prometió a Aarón y a Moisés por haber pecado contra él. Vea un ejemplo en Deuteronomio 1:37. Deuteronomio 1:37 dice: también contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Fíjese qué tanto impacto tuvo esta disciplina hacia Moisés, que Moisés en el libro de Deuteronomio lo repite varias veces. En Deuteronomio 3, 23 y 26, en Deuteronomio 4, 21, en Deuteronomio 31, 2 y también en el 32, 51, 52, Moisés reitera una y otra vez que Jehová no le había permitido entrar, que no le iba a permitir entrar. También la santidad de Dios se ve en los 10 mandamientos que tenemos en el capítulo 5 de Deuteronomio. Israel tenía que aprender de la santidad de Dios para que fueran un pueblo santo, para que se diferenciara de todos los pueblos paganos que iban a tener alrededor.
pero también debían temerle a Dios, como está escrito en Deuteronomio 4:10 y en Deuteronomio 6 del 1 al 2. Le repito, el temor de Dios se ve ahí también en Deuteronomio, como ejemplo en Deuteronomio 4:10 y Deuteronomio 6 del 1 al 2. También Dios les había dicho que Él es fuego consumidor y Dios celoso cuando hablaba con respecto a la idolatría. Esta segunda generación había vivido de cerca todo esto y debía tener presente quién era Jehová su Dios. Por eso Moisés les dice, y amarás a tu Dios de todo corazón. Esa palabrita ahí es como diciendo, si tú entiendes quién es Dios, entonces amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si tú sabes quién es Dios, por lo tanto es tu obligación es amarlo. Es un Dios santo que ha guerreado al lado tuyo. Ha vencido a naciones más poderosas que ustedes. Un Dios autosuficiente y que hace su voluntad, que te ha dado su ley, que te ha disciplinado. Jehová, que te ha sostenido durante 40 años en el desierto. Por lo tanto, también Jehová es tu Dios, que debes temerle y que odia la idolatría. Y por todo lo que sabes, debes amarlo. Ahora viene la pregunta, ¿cómo debían amar a Dios? ¿Cómo? Y como ya leímos ahí en esta porción de la Biblia, dice, vea, menciona 3 cosas, corazón, alma y fuerzas. Ninguna es más importante que la otra, pero llevan un orden. Y vamos a empezar con la primera, ámalo con todo tu corazón. Un mandato, amarlo con la mente, porque la palabra corazón significa el punto de todos los pensamientos de una persona, voluntad y conocimiento del bien y del mal. En otras palabras, lo que Moisés está diciendo es, tienes que amar a Dios con todo el conocimiento que tienes de Él. Ámalo racionalmente. Ámalo por todo lo que ya sabes, lo que es Jehová tu Dios. Y vea cómo luego dice, y de toda tu alma. O sea, si tú entiendes esto, por lo tanto, también ámalo de toda tu alma. En otras palabras, con todo lo que sientes, con todas tus emociones, porque el alma para los judíos es el nefesh. El nefesh es el centro de todos los sentimientos, los deseos y la voluntad. Ve, hermanos, que lo que Moisés está diciendo al pueblo de Israel hasta acá es, si tienes un pensamiento correcto de quién es Jehová tu Dios, por lo que ha hecho contigo y por lo que te ha mostrado a través de su palabra, a través de su ley, entenderás de manera racional a quién debes amar por sobre todas las cosas. En otras palabras, con todo tu ser. Si lo anterior es correcto, por eso dice esa palabrita, entonces tus emociones y tus sentimientos estarán alineados a tu raciocinio y por lo tanto tendrás las emociones correctas para amar a Dios por sobre todas las cosas. Miren, en esta parte lo que Moisés termina diciendo, y con todas tus fuerzas. O sea, si lo amas con toda tu mente, si lo amas con todos tus sentimientos, por lo tanto, eso dará como resultado que también lo vas a amar con todas tus fuerzas. ¿Qué es eso? Amarlo con todas sus fuerzas, lo que está diciendo es que tú vas a hacer todo lo que esté a tu alcance, tú vas a hacer todo lo necesario para obedecer a Jehová, tu Dios. Y lo vas a obedecer en lo que Él te mande. Fíjese una cosa. Mientras que el corazón y la mente son características del ser humano interior, las fuerzas es una característica del ser humano exterior. Lo que se puede hacer con el cuerpo, esas son las fuerzas. Entonces, vea lo siguiente, si conocían a Dios y lo amaban con todo su ser interior, racional y emocional, entonces cuando Dios los mandara a hacer algo, lo iban a obedecer y sin dudar.
Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Ese es nuestro primer punto. Ama a Dios y obedécelo. Pero vea usted, como ya dijimos, lleva un orden. Corazón, que significa inteligencia, raciocinio. Alma, que es sentimientos, emociones y fuerzas, que es tu capacidad o era su capacidad de hacer las cosas. Todas llevan un orden. Ninguna es más importante que otra. Ahora, eso a nosotros cómo nos impacta. Por favor, acompáñenme en dos pasajes del Nuevo Testamento. Vea el primero. Acompáñame, por favor, a Juan 14:15. Juan 14:15. Dice así. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora vaya, por favor, conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 4 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 4 al 6. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. En la Biblia tenemos varios hombres de Dios que fueron ejemplos y que cuando Dios les mandaba hacer algo, ellos sin chistar, sin dudar, obedecían inmediatamente. Uno de ellos fue Abraham. Fue un hombre que amaba a Dios y le temía a Dios por sobre todas las cosas. Acompáñame, por favor, vea lo siguiente. Acompáñame a Génesis 12 y nada más vamos a ver el versículo 1 y luego nos vamos al 4. Pero nada más lo vamos a ver por encimita para que usted vea. Ve el versículo 1 cuando Jehová le dice, vete de tu tierra, o sea, deja tu tierra, de tu familia o parentela, como lo tenga en su Biblia. Dice, vete de ahí. Ahora vaya al versículo 4 y vea lo que dice. Versículo 4 de Génesis 12. Y nada más vea esta parte. Entonces, Abraham se fue. No se ve ningún tipo de enojo, no se ve ningún tipo de negociación, no se ve ningún tipo de negación. Abraham obedeció. Vea otro ejemplo, por favor, vaya a Génesis 22. Vea cuando Jehová le pide a su hijo Isaac en sacrificio. Abraham no le reclama a Dios, no se queja con Dios. Simplemente vea en el capítulo 22, versículo 3. Vea lo que dice. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó o preparó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Y vea usted, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham obedeció. Primero dejó su tierra y a su familia, y luego estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Aquí se puede ver cómo un hombre que conocía y amaba a Dios con toda su alma, con todo su ser y con todas sus fuerzas, el resultado va a obedecer. Eso es lo que va a hacer. Ahora, ya vimos que amar a Dios lleva un orden: mente, o sea, el corazón, el alma o los sentimientos, y las fuerzas, o sea, nuestra capacidad de hacer las cosas. En el tema de la mente, hermanos, yo le quiero preguntar algo. ¿Cuánto lee usted a la semana para conocer más a Jehová nuestro Dios? ¿Por qué le pregunto eso? Porque si usted quiere tener una nueva mentalidad en Cristo, como lo dice Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino
transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Jóvenes que me están viendo, los pocos o muchos que estén allí, ¿cuánto tiempo le dedicas al Face, al Instagram, al WhatsApp, al Twitter, al TikTok y todo tipo de red social en lugar de cambiar tu mente por medio de la palabra? Sí, me dirijo a ti, joven, que me estás escuchando, pero también me dirijo a los no tan jóvenes y también a los que son cabeza de familias, a los papás, a las mamás, a los esposos, a las esposas. ¿Cuánto tiempo les consume la televisión, el internet? En lugar de estar tratando de conocer a Dios por medio de nuestra mente a través de su palabra. O también, ¿cuánto les consume sus quehaceres diarios de la vida? En lugar de estar estudiando la palabra de Dios. Ahora fíjese, ahora nos lleva a las emociones. ¿Cuánto le emociona saber de Dios? ¿Cuánto anhela saber de Dios? Esta semana, hermanos, para todos, para usted y para mí, ¿qué de nuevo aprendió de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo nuevo que usted descubrió del carácter de Dios que le gustaría compartir con su familia y luego con los demás? Jóvenes, ¿qué les emociona más? ¿Relacionarse con jóvenes del mundo o con tus hermanos de la iglesia? Y no hablo solo de actividades comunes o diarias, sino también de sus relaciones de noviazgo. ¿Qué te emociona más? ¿Qué te atrae más? ¿Dónde sientes más bonito? Padres, ¿qué les emociona más? ¿Hablar de temas de trabajo, política o programas de televisión? ¿O hablar con su familia de temas de la Biblia que pueden fortalecer su relación con Dios y sus vínculos familiares? Esto nos lleva a la práctica, a las fuerzas. ¿Cuánto usted y yo obedecemos a Dios? Cuando hay una necesidad en la iglesia o con un hermano, ¿son ustedes los primeros en alzar la mano y decir, yo voy, o yo coopero, o yo participo, o yo oro por el hermano, o yo oro por la hermana? El trabajo, sus compromisos a veces es el pretexto idóneo para pasar más tiempo con su familia, o utiliza ese tiempo para estar con su familia y estudiando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que usted prefiere hacer? Vea, recuerde el primer punto que estamos viendo. El primero es un mandato que dice, ama a Dios y obedécelo. Ahora vamos a ir por el segundo punto. Y es, ama a Dios, es otro mandato, dice, ama a Dios, y si lo amas es, ama a Dios y predícalo. Y como ya vimos, lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte es, ama a Dios y predícalo a tus hijos. Ama a Dios y predícalo a tus hijos. Vea lo que dice el texto aquí está. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La primera pregunta que se nos viene a la mente es, ¿de qué palabras habla Moisés? ¿Y a quién se las está diciendo? La palabra, como ya lo vimos, es el temor a Dios, la santidad de Dios, las guerras que había ganado Dios en lugar de las guerras que había ganado Dios por su pueblo, su santidad a través de los 10 mandamientos, cómo Dios castigaba el pecado. Eso es lo que tenían que tener en mente los judíos en todo este tiempo. Moisés lo que les está diciendo es, tú debes de tener estas palabras en tu corazón. Otra forma de decirlo es, deben estar en una parte muy especial de tu mente. ¿Con qué finalidad? De tenerlas presente todo el tiempo. Si los padres tenían la palabra de Dios y todo lo que ellos sabían de Dios en su mente, y la tenían en un lugar muy especial, y la tenían presentes todo el tiempo,
Entonces vea lo que dice el versículo 7. Vea otra vez esa palabra ahí. Entonces, como, la podemos traducir como entonces o por lo tanto, las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esta palabra, cuando dice ahí, y las repetirás, vea, esa palabra repetirás, también significa inculcar, afilar. Habla de una acción que se realiza una y otra vez con el objetivo de afilar un cuchillo. Si usted vuelve a leer esa parte del texto, verá que tenían que inculcar con el objetivo que su hijo estuviera bien afilado en la ley de Dios. Los padres tenían que explicar la palabra a sus hijos para que estuvieran bien afilados en el conocimiento de Dios. Viene otra pregunta. ¿Cómo harían eso? Dice la Escritura. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y hablarás de ellas. La palabra hablarás está en una forma gramatical que es de una forma intensa, con un sentido de urgencia. Es decir, cuando leemos otra vez el texto dice de la siguiente manera, versículo 7. Y hablarás a tu hijo la palabra. ¿Cómo? Hablándoles de manera intensa, con sentido de urgencia, estando en tu casa. Con intensidad y sentido de urgencia, andando por el camino. De manera intensa y con sentido de urgencia, al acostarte y al levantarte. Pero nos siguen viniendo preguntas, y la pregunta es, y bueno, ¿y qué nada más se las iban a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y diciéndole, no, Jehová de los ejércitos nos sacó, y Jehová es santo, y Jehová, y nada más con la repetición, ahí está, repite y repite y repítele a los hijos? Nada más era así. Fíjese, hay en el texto esa palabra andando, esa palabra donde usted ve que dice andando por el camino. Esa palabra también se puede traducir como un patrón o estilo de vida, un comportamiento diario, y también se refiere liderar. O sea, sí tenían que inculcar a los hijos y hablarles con intensidad y con un sentido de urgencia, pero tenían que predicar con el ejemplo, tenían que liderar con el ejemplo. ¿De qué les serviría saber la ley y estar repetirla y repetirla y repetirla si no la practicaban? En tiempos más recientes, en tiempos del Señor Jesucristo, no hacían eso los fariseos. ¿Y qué les dijo Jesús? Bola de hipócritas. Pero bueno, vamos a regresar al texto. Tenían que enseñar a sus hijos de manera intensa, con sentido de urgencia y con el ejemplo. Pero fíjese, nos podemos hacer todavía más preguntas. Y otras preguntas que nos podemos hacer es, ¿dónde? ¿Dónde lo hago y cuánto tiempo? La Biblia nos dice con respecto al dónde. Vea usted, estando en tu casa y andando por el camino. Respuesta, o sea, en todo lugar tienes que hablar de tu hijo y en todo lugar tienes que ser de ejemplo para él. ¿Cuánto tiempo? Vea otra vez la Biblia, vea su texto y dice, al acostarte y cuando te levantes, o sea, todo el tiempo, en todo lugar y en todo tiempo tienes que estar enseñándole a tu hijo la palabra de Dios y tu ejemplo también. Mayúscula tarea que tenían los padres. Mayúscula tarea. Los hijos de esta segunda generación no habían visto todas las maravillas que sus abuelos y sus padres habían vivido, bajo el cuidado y el amparo de Jehová su Dios. Es por eso que Moisés les da esta intensidad a esta segunda generación, para que se la hablaran a sus hijos. ¿Para qué? Bueno, como ellos no conocían a Jehová su Dios como lo habían conocido sus
padres y sus abuelos, el objetivo era que por medio de este conocimiento temieran a Dios, supieran quién es Dios. Esa es una parte. ¿Y sabe por qué la otra? Porque iban a entrar a la tierra prometida, pero estarían rodeados de todo tipo de tentaciones pecaminosas debido a los pueblos vecinos que no conocían a Dios. Recuerde, estamos viendo el segundo punto. Ama a Dios y predícalo a tus hijos. Ama a Dios y predícalo a tus hijos. Ahora veremos la segunda parte. Ama a Dios y predícalo al mundo que te rodea. Ama a Dios y predícalo al mundo que te rodea. El texto dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué tenían que atar como una señal en su mano y tenerlas como frontales entre sus ojos? ¿Qué? Vea otra vez el versículo 6, que dice, y estas palabras que yo te mando hoy. Son las palabras, hermanos, que hemos estado repitiendo una y otra vez. ¿Quién es Dios? Su santidad, Dios de los ejércitos, el Dios que castiga el pecado, el Dios que hizo maravillas con el pueblo de Israel para sacarlo. Todo lo que ya hemos estado diciendo una y otra vez. Esas son las palabras que tenían que tenerlas como señales en su mano y tenerlas como frontales en sus ojos. Pero, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Pues mire, en épocas más actuales, en la época antes, unos siglos antes del Señor Jesús, y en la época del Señor Jesús, y aún ahora, los judíos tomaron estas palabras de manera literal. Las tomaron de manera literal. Entonces, lo que hacían es que agarraban pedazos de cueros, los judíos, y se las enredaban en sus brazos, y ahí tenían porciones de la ley. Y luego también hacían unas cajitas de piel, donde adentro abrían esas cajitas y en pedazos de papel también metían pedazos de las escrituras y se las amarraban. Ellos tomaron eso de manera literal siglos más adelante, que hasta llegaron a ser, y han llegado hasta el día de hoy a ser como amuletos. Son como amuletos. Pero en la época de Moisés, casi todos los comentaristas concluyen que estas palabras son metáforas o figuras literarias, porque de manera literal no se tenían que poner nada. Más bien estas palabras significan que todo el tiempo debían tener presente la ley de Dios en sus pensamientos como una señal. Vea un ejemplo de esto. Por favor, acompáñeme a Proverbios 6, versículo 21 y 22. Proverbios 6, versículo 21 y 22. Dice de la siguiente manera. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Ponga atención en esto. Átalo siempre en tu corazón. Átalo siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te seguirán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Como podemos ver, el énfasis está en la palabra que debería estar en sus mentes. Guárdala en tu mente. Porque la palabra es lo que los iba a guiar en su diario vivir. Ahora, si ellos tenían la palabra de Dios en todo momento, podían predicarla a los demás. ¿Cómo sabemos eso? Vea el versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vea otra vez la palabra ahí. O sea, si vienes haciendo todo lo anterior, por lo tanto, las escribirás en los postes de tu casa. Si tienes la palabra como un recordatorio en todo momento de tu vida, entonces las escribirás. Y esa palabra escribirás también se puede traducir como describir, o sea, las vas a describir, o también se puede traducir como comunicar algo, o sea, las vas a comunicar. Regresando al texto, viene la pregunta, ¿dónde debían describir o comunicar las palabras de Dios? El texto dice, en los postes de tu casa. Esto quiere decir que debían explicarla y anunciarla en su casa. Recuerde que también los judíos en esa época tenían sirvientes y tenían un tipo de esclavos.
que era gente que se vendía para obtener un salario para poder comer, y a veces, como su dueño era muy bueno, el esclavo decidía que quería quedarse con él toda la vida. Entonces, ya vimos que no solo debían inculcar y enseñar la palabra de Dios a sus hijos, sino también a los que vivían en sus casas. Pero siga observando el texto. Y en tus puertas. Eso es lo que dice el texto. Y en tus puertas. La palabra puerta, en este caso, es la palabra hebrea shearei. Shearei, que significa puerta de la ciudad. De hecho, en otras traducciones de la Biblia aparece así, en las puertas de la ciudad. En este caso es en plural y es en las puertas de la ciudad. Lo que está diciendo el texto es que debían ir más allá de su casa y comunicar y explicar la ley de Dios en la ciudad. Esto nos lleva a recordar que entre el pueblo judío también había extranjeros. Mire usted Deuteronomio 5:14. Deuteronomio 5:14. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo. Y vea, observe, ni el extranjero que está dentro de tu shearei. Vea, la misma palabra que anteriormente vimos. Ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Ve que la palabra de Dios o la ley de Dios también debía de ser predicada por los judíos a sus hijos, a sus familiares, a los que vivían dentro de su casa y a los extranjeros. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería que el pueblo de Israel tuviera un impacto con los pueblos de su alrededor. Eso es lo que Dios quería. ¿Dónde podemos ver eso? Vea usted Deuteronomio 3:6. Le repito, Deuteronomio 3:6. Y vea, viene hablando de la ley de Dios, de su palabra. Y vea cómo empieza diciendo, guardadlos, pues, y ponedlos por obra. Vea, guardadlos, pues, y ponedlos por obra. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Recordemos el punto que estamos viendo. Ama a Dios y predícalo al mundo que te rodea. ¿Dónde podemos ver esto en el Nuevo Testamento? El de enseñarle a los hijos y predicarle al mundo. Bueno, hay varios ejemplos, pero acompáñenme por favor a Efesios 6:4. Efesios 6:4. Y dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, o por el contrario, criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ve la obligación que Pablo tenía para predicar el evangelio al mundo, que es el mismo que nosotros deberíamos tener. Acompáñeme por favor a Romanos 1:14-15. Romanos 1:14-15, y yo le voy a leer la versión de las Américas. Me gustó esta parte. En esta versión dice, tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Vean cómo Pablo se expresa de alguien que conoció el evangelio desde niño. ¿Y quién más? Sino Timoteo. Acompáñame a 2 de Timoteo 3:14-15. 2 de Timoteo 3:14-15. Y le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y vea usted, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, déjenme comentarle que en un artículo que se presentó, la UNAM tiene varios programas y hay un programa que se llama UNAM Global.
UNAM Global, junto con la UVM o la Universidad del Valle de México y el Aspen Institute México, en este artículo concluyeron lo siguiente. Vean lo que dicen ellos. Los maestros, quienes consideran que los padres se han olvidado de una tarea fundamental, y es educar a sus hijos con valores sólidos, ya que han depositado en las escuelas y maestros esa responsabilidad. Los profesores sienten que en lugar de dedicarse a transmitir e instruir a los niños en las áreas de conocimiento, deben educar a los niños en valores como respeto, honestidad, responsabilidad, solidaridad, compañerismo, etc. Se sienten como la guardería. Fin de esto que les acabo de escribir. Hasta ahí termina este comunicado. Vea, en otras palabras, diciéndolo en palabras muy finas, los papás no están haciendo su chamba. Hermanos, ¿cuánto esfuerzo hace usted por pasar un tiempo devocional con sus hijos? ¿Cuántos libros de la Biblia ha leído usted con sus hijos? Ahora, puede ser que usted sí tome el tiempo para estudiar con sus hijos, pero en la práctica, ¿qué tanto ve su hijo reflejado en usted lo que usted predica? Espero que usted no sea de esos que cuando lo van a buscar le dice a su hijo o a su hija, dile que no estoy. ¿Cuántas veces su hijo le ha visto mentir? ¿Cuántas veces le ha visto su hijo sobornar? ¿Nuestro cristianismo es congruente con nuestro diario vivir? ¿Sabe por qué? Porque a nosotros que nos toca ser ejemplos para el mundo y para los hijos, debemos ser un cristiano congruente. Y no nada más a sus hijos, como ya vimos, sino también a su familia, a la gente que lo rodea, a la sociedad. Debemos de ser un testimonio para todo el mundo. Hermano, no espere que la iglesia eduque a su hijo. Ese es su trabajo. Hermano, no espere que la escuela dominical o el estudio de jóvenes eduque a su hijo. Ese es su trabajo. Hermano, no espere que la escuela secular eduque a su hijo. Ese es su trabajo. Como ya lo vimos, era de forma intensa, pero con el ejemplo todo el día, todo el tiempo, adentro y fuera de la casa. Porque si usted no lo hace así, le pasará lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Israel no quiso escuchar ni practicar lo que Dios le había mandado. Sabiendo las consecuencias de las bendiciones y maldiciones, ¿qué fue lo que pasó? No amaron a Dios por sobre todas las cosas y por lo tanto no aprendieron su palabra y por ende, pues no la practicaron. Y las generaciones venideras no conocían a Dios. ¿Cuál fue el resultado? Demasiado dolor, hermanos, demasiado dolor. Guerras perdidas, canibalismo, muerte, locura por los horrores de la guerra y la deportación, violaciones, enfermedades y muchas otras cosas. Ustedes como padres también tienen las mismas opciones. Amar a Dios con toda su mente, con todos sus sentimientos, obedeciendo su palabra. Si lo anterior es verdad, entonces usted enseñará a sus hijos con intensidad, con un sentido de urgencia y con el ejemplo toda su vida, todo el tiempo, en todo lugar. ¿Sabe por qué debería de estar haciendo eso? Porque también todo el día, todo el tiempo y en todo lugar, su hijo está siendo influenciado por un mundo caído. ¿Qué va a hacer? Esa es su primera opción. Hablarle a su hijo y ser de ejemplo para su hijo. Pero también tiene una segunda opción. Puede ignorarlo y sufrir desde su casa, desde su misma casa, sufrir las consecuencias de no hacerlo. Cierro con esta pregunta, hermanos. ¿No acaso todos queremos un mejor país para vivir? ¿No es lo que desearíamos? Yo lo que le digo es, no espere que una persona, un partido político, una organización,
lo vaya a hacer. ¿Quiere mejoría en este país? Empiece usted a predicar a Cristo con su ejemplo y con la Escritura desde su casa. Acompáñeme con una oración, por favor. Padre bendito que estás en los cielos, gracias. Gracias por hablarnos a través de tu Escritura y tener presente que si queremos mostrar a nuestra familia, hijos, sociedad, al mundo, quién eres tú, los primeros que debemos de practicar, conocerte, emocionarnos por saber quién eres tú y hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Cuando tú nos mandas algo, somos nosotros, Señor. En primer lugar, somos nosotros. Ayúdanos, Señor, danos fuerzas, porque no es fácil. Estamos en medio de un mundo caído. Sabemos que somos seres pecadores. Sí, nos has salvado, pero somos pecadores porque todos los días, más bien, hemos pecado contra ti. Gracias por habernos salvado, porque nuestros ojos han sido abiertos y sabemos de dónde nos sacaste, de dónde nos rescataste. Por favor, darnos un sentido de urgencia para comunicar esto a los hijos, a la familia, a los amigos, al mundo. Ayúdanos todos los días a esforzarnos por amarte, por conocerte, emocionarnos, saber de ti más. Te doy gracias por esta iglesia que tú me has permitido predicar. Te pido por los pastores, te pido por su salud, te pido por su fe. Gracias por su trabajo. Hermanos dedicados, Señor, que se han entregado a ti en todo tiempo. Te pido por cada uno de los hermanos, por los enfermos, por los que pudieron estar, por los que no pudieron estar. Y gracias a ti por esta oportunidad. Todo esto, Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo. Que tengan excelente día.